Hay noches que nadie ve, noches en las que uno apaga la luz, se mete debajo de una sábana, cierra los ojos y el cuerpo está acostado, pero la mente sigue corriendo como si estuviera huyendo de algo. Hay noches en las que no duele una herida visible, pero duele el alma. No sangra la frente, no hay un yeso en el brazo, no hay un diagnóstico pegado en la puerta del refrigerador y sin embargo por dentro uno siente que algo se quebró. Y hay gente que sonríe de día y se desarma de noche. Gente que sabe posar para la foto, pero no sabe cómo juntar los pedazos del corazón cuando se queda sola. Y yo vine a decirte hoy, con toda la fuerza que puedo reunir en mi espíritu, que Dios no es indiferente a esa noche. Dios no está distraído mientras tú lloras. Dios no está demasiado ocupado administrando galaxias como para no notar que hoy te cuesta respirar de tanta angustia. Dios no está tan lejos como para no escuchar el suspiro que ni siquiera pudiste convertir en oración. El Señor está más cerca de lo que imaginas, más atento de lo que supones y más comprometido con tu restauración de lo que tu dolor te deja creer. Hay personas que me están escuchando y dicen por dentro, yo no necesito una prédica, necesito paz. Y yo te entiendo, porque cuando la mente se acelera, cuando el corazón late como si llevara una alarma adentro, cuando el recuerdo de una traición te vuelve una y otra vez, cuando el miedo al mañana te mastica la esperanza, uno no quiere teorías, uno quiere descanso, uno quiere que alguien le diga que esto no va a durar para siempre. Uno quiere que alguien le asegure que todavía se puede volver a dormir sin pastillas, volver a respirar sin opresión, volver a sonreír sin culpa, volver a mirar al cielo sin sentir que Dios se mudó sin dejar dirección. Y hoy quiero decirte algo que no nace de una motivación barata ni de una frase armada para emocionar un rato. Nace de la palabra de Dios, nace del carácter de Cristo, nace del testimonio de hombres y mujeres que atravesaron valles profundos y descubrieron que aún allí el Señor seguía siendo bueno. Hoy Dios sana tus lágrimas y calma tu mente. No siempre lo hace de manera instantánea. No siempre lo hace según nuestro horario, no siempre lo hace como lo imaginamos, pero lo hace. Sana, restaura, sostiene. Vuelve a ordenar lo que el dolor desordenó. Permíteme entrar despacio en este mensaje, porque la gente que sufre no necesita que uno le grite soluciones, necesita que uno le acompañe el alma con verdad. Y la primera verdad que quiero dejar plantada en tu corazón es esta: Dios no desprecia tus lágrimas. Dios no se incomoda con tu llanto. Dios no te exige sonreír cuando por dentro estás devastado. La Biblia dice en Salmo 56, 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Y qué imagen poderosa. David no está diciendo que Dios es un burócrata celestial llevando un archivo frío de tus crisis. Está diciendo algo mucho más tierno, mucho más íntimo, mucho más profundo. El Señor registra, recuerda y valora cada lágrima que cayó de tus ojos. No hay lágrima ignorada, no hay noche desperdiciada, no hay gemido que se pierda en el vacío. Tú tal vez te olvidaste de la fecha en que te rompieron el corazón. A lo mejor el resto del mundo siguió de largo, quizá a nadie le importó que ese día se te vino encima la vida, pero Dios lo recuerda. Dios sabe dónde te quebraste. Dios sabe cuándo empezaste a tener miedo de volver a confiar. Dios sabe la mañana exacta en la que fingiste estar bien para no preocupar a nadie. Dios sabe cuál fue la llamada que te dejó temblando. Dios sabe cuál fue el mensaje que te cambió el semblante. Dios sabe cuál fue la tumba donde enterraste una parte de ti. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes que Dios conoce tu dolor, entonces dejas de sufrir como quien está solo en el universo. Empiezas a sufrir acompañado. Y no me malinterpretes, el dolor acompañado sigue doliendo, pero ya no destruye igual, ya no aplasta igual, ya no enloquece igual. Porque una cosa es llorar sintiendo que nadie sabe y otra muy distinta es llorar sabiendo que el Creador del cielo está inclinado hacia ti. Yo creo que una de las peores mentiras que el sufrimiento susurra es esta: a Dios no le importa. Y hoy vengo a romper esa mentira en el nombre del Señor. Sí le importa. Le importa tanto que la Escritura usa la imagen de una redoma, como si dijera: no cayó una sola lágrima en el olvido, no se evaporó tu dolor en la indiferencia divina. Todo lo que a ti te rompió, Dios lo vio. Todo lo que a ti te marcó, Dios lo registró. Todo lo que a ti te desgastó, Dios lo conoce. Y alguien dirá: pero si lo sabe, ¿por qué no lo evitó? Ah, esa es la pregunta del herido. Esa es la pregunta de quien ama a Dios y aún así no entiende. Esa es la pregunta de quien no perdió la fe, pero sí perdió el mapa.
Y yo no vengo a darte una respuesta simplista porque el dolor merece reverencia, pero sí vengo a recordarte esto. El hecho de que Dios no haya evitado cada herida no significa que te haya abandonado en ella. Hay cosas que no comprendemos en el momento, pero incluso en lo que no entendemos, Dios puede seguir trabajando con manos de cirujano. A veces nosotros queremos un Dios que elimine todo valle, y el Señor en su sabiduría muchas veces no elimina el valle, pero camina con nosotros dentro de él. Y entre un Dios que promete un atajo y un Dios que promete presencia, yo prefiero la presencia. Porque el atajo te ahorra una crisis, la presencia te transforma en medio de ella. El atajo te evita una batalla, la presencia te convierte en otra persona mientras peleas. Y cuando digo que Dios sana tus lágrimas, no estoy diciendo que te va a anestesiar para que ya no sientas nada. No, la sanidad divina no es convertirte en piedra, no es quitarte la sensibilidad, no es hacerte duro, no es que ya nada te toque, que ya nada te importe, que ya nada te conmueva. Eso no es sanidad, eso es entumecimiento. La verdadera sanidad de Dios consiste en que puedes volver a sentir sin romperte, volver a amar sin quedarte sin aire, volver a recordar sin sangrar por dentro, volver a esperar sin que el miedo dirija tu vida. Ahora bien, si Dios conoce nuestras lágrimas, entonces debemos mirar a Cristo para entender cómo se relaciona el cielo con el dolor humano. Y allí aparece uno de los versículos más breves y al mismo tiempo más hondos de toda la Biblia. Jesús lloró, dice Juan 11:35, 2 palabras, nada más. Pero en esas 2 palabras se cae a pedazos la idea de un Dios frío, intocable, distante, inalcanzable. Jesús lloró, lloró delante de una tumba, lloró frente al dolor de Marta y María, lloró donde todos estaban hechos trizas por la muerte de Lázaro. Y quiero que observes esto. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Él no llegó a Betania sin plan, no llegó confundido, no llegó sorprendido, no llegó preguntándose qué podía hacer, llegó con autoridad, llegó con propósito, llegó sabiendo que en cuestión de minutos iba a llamar al muerto y el muerto iba a salir. Sin embargo, antes del milagro, lloró. ¿Y por qué eso importa tanto? Porque significa que el conocimiento del final no canceló su compasión en el proceso. Jesús no miró a la familia y les dijo, no lloren, si total en un rato lo arreglo. No minimizó el duelo, no descalificó el llanto, no les dio una conferencia sobre cómo mantener una actitud positiva. Lloró. Eso me toca el alma. Porque a veces uno piensa que si Dios tiene poder, entonces debe tratar el dolor con frialdad técnica. Pero no, el poder de Cristo no lo volvió insensible. Su autoridad no le quitó ternura. Su soberanía no lo desconectó del sufrimiento humano. Jesús llora porque ama. Jesús llora porque la muerte le duele. Jesús llora porque el pecado dejó cicatrices reales en un mundo que no fue creado para el cementerio. Jesús llora porque la miseria humana no le resulta ajena. Tal vez tú pensaste que para acercarte a Dios tenías que dejar de llorar. Y no. Puedes llegar llorando, puedes orar llorando, puedes adorar llorando. Puedes decir, Señor, aquí estoy con la voz quebrada, con la garganta apretada, con el maquillaje corrido, con las fuerzas al mínimo, porque Jesús no le tiene alergia al quebranto. Él mismo lloró. Y yo quiero decirte algo con mucha delicadeza. Hay personas que se sienten culpables por estar cansadas mentalmente. Se sienten culpables por sentir ansiedad. Se sienten culpables porque a veces la fe les parece pequeña. Se sienten culpables porque aman a Dios y aún así tienen noches complicadas. Escúchame bien, sentirte afectado no te vuelve menos espiritual. Llorar no te hace carnal. Necesitar descanso no te hace débil. Jesús lloró. El Hijo de Dios lloró. El Salvador del mundo lloró. El que habló y los mares obedecieron, lloró. El que multiplicó panes, lloró. El que echó fuera demonios, lloró. Así que no confundas sensibilidad con falta de fe. La fe auténtica no es la incapacidad de llorar. La fe auténtica es llorar sin soltar a Dios. Y cuando uno sigue avanzando en esta ruta del corazón herido, aparece otra promesa que es medicina pura para el alma. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice Salmo 34 contra 18. Cercano, no ausente, no distraído. Cercano. Hay una cercanía de Dios que se descubre en el quebranto como no se descubre en ningún otro lugar. Yo no estoy glorificando el sufrimiento, no le estoy haciendo propaganda al dolor,
No estoy diciendo que tengas que buscar heridas para madurar. Estoy diciendo que cuando la herida llega, Dios no retrocede. De hecho, muchas veces se revela con una intimidad nueva precisamente allí donde el corazón se hizo pedazos. El corazón quebrantado no es simplemente un corazón triste, es un corazón partido por dentro. Es una vida que perdió su forma conocida. Es alguien que sigue funcionando por fuera, pero por dentro siente que el piso se abrió. Y la promesa de Dios no es: voy a acercarme al fuerte, al impecable, al que no necesita nada. La promesa es que Él se acerca al quebrantado. Esto es maravilloso. Porque el mundo suele acercarse al exitoso, al fuerte, al resuelto, al que proyecta seguridad. Pero Dios tiene una ternura particular hacia el que ya no puede fingir, hacia el que se le acabaron los discursos, hacia el que no sabe ni cómo explicar lo que siente, hacia el que está cansado de tratar de parecer invencible. Yo creo que a veces Dios permite que lleguemos al final de nuestra suficiencia para que por fin dejemos de vivir sosteniéndonos con cosas frágiles. Mientras uno todavía cree que lo va a arreglar solo, que con disciplina mental basta, que con control emocional alcanza, que con dinero se resuelve, que con apariencia se sobrevive, uno posterga el verdadero descanso. Pero llega un día en que ya no puedes, y ese día, que parece el fin, muchas veces es el inicio del trato más profundo de Dios con tu alma. Ahora hablemos de la mente, porque el corazón puede llorar y la mente puede volverse un campo de batalla. Y hay gente que no tiene una crisis de fe, tiene una tormenta de pensamientos. Pensamientos que acusan, pensamientos que anuncian desgracias, pensamientos que repiten escenas, pensamientos que inflan el mañana hasta volverlo monstruoso, pensamientos que te dicen que todo saldrá mal, pensamientos que toman un detalle y construyen una catástrofe. Y la Biblia no trata ese tema con superficialidad. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa qué hermoso. La palabra no niega que haya razones humanas para la ansiedad. No dice que la vida sea simple. No dice que todo sea fácil. Lo que hace es mostrar el camino del alma cuando el afán quiere dividirte por dentro. Porque esa palabra que Pablo usa para el afán tiene precisamente esa idea. Una mente tirada en direcciones opuestas, fragmentada, dispersa, partida por preocupaciones. ¿Y no es así como uno se siente? Como si la mente fuera una plaza llena de voces hablando todas al mismo tiempo. Una voz te recuerda lo que pasó, otra te amenaza con lo que viene, otra te reprocha lo que hiciste, otra te compara con otros, otra te hace sentir que ya es tarde y uno termina agotado sin haber corrido una sola cuadra, porque el cansancio mental también desgasta el cuerpo. Pablo no propone una técnica vacía, propone una transferencia. Dice: lleven eso a Dios, hagan conocidas sus peticiones, no escondan el caos, no maquillen la preocupación, no intenten impresionar a Dios con una oración elegante, díganle lo que les pasa, entréguenselo, pónganlo delante de Él, pero háganlo con ruego y con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque la gratitud rompe la tiranía de la crisis. La gratitud no niega el problema, lo reubica frente a la fidelidad de Dios. Y luego viene la promesa: la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La imagen es preciosa. Es una paz que hace guardia. Una paz que se planta en la puerta de tu vida interior como un soldado del cielo. Una paz que no depende de que el problema ya haya desaparecido. Una paz que llega en medio del proceso. Una paz que no siempre se explica, pero sí se experimenta. Eso es importantísimo. Porque muchos esperan tener paz solo después de que todo se resuelva. Pero la paz de Dios no es premio de llegada, es compañía de camino. No es que cuando firmes el contrato tendrás paz. No es que cuando el médico cambie el informe tendrás paz. No es que cuando el hijo vuelva a casa tendrás paz. Sí, todo eso puede traer alivio. Pero la paz de Dios es más profunda que el alivio. Es la certeza misteriosa de que aún sin tener todas las respuestas, sigues sostenido por alguien mayor que tu tormenta. Y si Pablo habla de paz guardando pensamientos, Isaías lo eleva a otra dimensión cuando dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3.
completa paz. En el hebreo la idea es intensificada, algo así como paz plena, paz entera, paz que no viene a medias, no simplemente ausencia de ruido, no simplemente unos minutos de tranquilidad, paz como integridad, paz como shalom, paz como orden restaurado por la presencia de Dios. Porque la paz bíblica no es solo que no haya conflicto, es que algo roto vuelve a alinearse, es que la relación con Dios, con uno mismo y con el futuro, empieza a ordenarse bajo su señorío. Paz es cuando el alma deja de vivir exiliada de su Creador. Paz es cuando ya no necesitas entenderlo todo para descansar. Paz es cuando el pensamiento persevera en Dios, no porque la vida sea sencilla, sino porque decides anclarte en una verdad más firme que tus emociones. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto es muy práctico. El texto no dice que tiene completa paz el que nunca recibe malas noticias. Tampoco dice que tiene completa paz el que tiene personalidad tranquila. Dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Es decir, hay una disciplina santa de volver la mente a Dios una y otra vez. Porque la mente no se queda quieta sola. La mente vaga, la mente inventa, la mente interpreta, la mente sobredimensiona, la mente se intoxica. Entonces uno tiene que entrenar el alma a regresar. Regresar a la palabra, regresar a la oración, regresar al carácter de Dios, regresar a lo que Él ya dijo, regresar a Cristo. Quizá lo tenga que hacer 5 veces por hora, pues hazlo 5 veces por hora. Quizá tenga que decir, Señor, otra vez se me disparó la cabeza, díselo. Quizá tengas que repetir un versículo mientras manejas, mientras cocinas, mientras haces fila, mientras esperas un resultado. Hazlo. Perseverar en Dios no siempre se ve glamoroso. A veces se ve como una batalla silenciosa de alguien que todos creen normal, pero que por dentro está usando la palabra como tabla de salvación. Y cuando Pedro entra en escena lo dice de otra forma, pero apunta al mismo refugio, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Toda vuestra ansiedad, no una parte, no la porción presentable, no lo que te parece espiritual, toda. Hay gente que le entrega a Dios los asuntos grandes y se reserva a los pequeños, como si lo pequeño no le importara al Padre. Hay otros que le entregan lo doctrinal, pero no lo emocional. Le entregan la salvación del alma, pero no el miedo a la madrugada. Le entregan el pecado, pero no el trauma. Le entregan el domingo, pero no el insomnio del martes. Y Pedro dice, toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice porque Él tolera vuestra existencia. No dice porque Él evalúa objetivamente vuestra situación. Dice, tiene cuidado. Hay afecto, hay atención, hay interés, hay paternidad. Y me parece clave recordar que Pedro relaciona esto con humildad. Porque echar la ansiedad sobre Dios es también reconocer que no eres Dios. Y eso, aunque suene obvio, nos cuesta muchísimo, nos cuesta aceptar que no controlamos todo. Nos cuesta asumir que no podemos garantizar que nada malo ocurrirá. Nos cuesta vivir sin tener el volante del universo y en ese intento agotador de controlarlo todo, la mente se rompe. Hay personas que están cansadas no porque trabajen demasiado, sino porque quieren sostener el mundo con pensamientos, quieren anticiparlo todo, preverlo todo, resolverlo todo, cubrirlo todo, y eso enferma. Echar la ansiedad sobre Dios es decir, Señor, esto me supera, si depende de mí me destruyo, lo pongo en tus manos. Haz conmigo lo que no puedo hacer yo y dame gracia para obedecer en lo que sí me toca. Eso no es pasividad, no es irresponsabilidad, no es cruzarse de brazos, es ubicar el alma en su lugar correcto. Yo hago lo que me corresponde, Dios hace lo que solo Él puede hacer. Esa diferencia puede devolverte años de vida emocional. Y luego Jesús mismo nos extiende una invitación que es casi un oasis en medio del desierto interior. Mateo 11:28, 3:0 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Descanso para el alma. ¿Qué frase?
porque hay gente que duerme 8 horas y el alma sigue agotada. Hay gente que se toma vacaciones y vuelve más cansada. Hay gente que cambió de ciudad, de trabajo, de círculo, de rutina, y el alma siguió arrastrando el mismo peso. Porque el alma no descansa solo cambiando de escenario. El alma descansa cuando encuentra a Cristo. Jesús no dice vengan a una filosofía, no dice vengan a un sistema, no dice vengan a una energía positiva, dice venid a mí. La solución final para la mente cansada no es una idea, es una persona, es Cristo. No es una vibración, no es una moda de bienestar, no es una autosugestión. Es el Señor de gloria invitando a la humanidad agotada a descansar en Él. Y fíjate qué honestidad la de Jesús. No dice que no hay yugo, no dice que no hay carga, no te vende una vida de humo. Lo que dice es, aprende de mí, ven a mí, camina conmigo, y en esa relación hallarás descanso para el alma. Porque muchas cargas no desaparecen de inmediato, pero sí cambian de peso cuando Cristo las comparte. Y muchas batallas no se cancelan, pero dejan de aplastarte cuando Él te enseña a llevarlas. Hay quienes creen que descansar en Dios es no hacer nada. Pero el descanso de Cristo no es inercia. Es vivir sin la tiranía del desespero. Es caminar sin que el miedo te gobierne. Es obedecer sin sentir que todo depende de tu rendimiento impecable. Es saber que aun cuando eres débil, Él sigue siendo fuerte. Y cuando el alma todavía se pregunta si es posible tener esperanza después de tanto desgaste, entonces Lamentaciones levanta la mano desde el polvo y dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:21, 2:3. No olvides dónde nace ese texto. Nace en medio de la ruina, nace en el duelo, nace cuando Jerusalén no está en fiestas sino en cenizas. Y aún allí el profeta hace algo clave, recapacita, recuerda, decide llevar a la mente una verdad más fuerte que su tristeza, por lo tanto esperaré. No porque todo ya mejoró, no porque el panorama sea luminoso, no porque el dolor sea imaginario. Esperaré porque las misericordias de Dios no se terminaron. A veces el enemigo no necesita destruirte físicamente, le basta con convencerte de que ya no hay nada nuevo para ti, que todo está gastado, que ya fuiste, que ya arruinaste demasiado, que ya no vale la pena orar, que ya no tiene sentido intentar otra vez. Y entonces llega la palabra y dice, nuevas son cada mañana, no cada década, no cada vez que tú lo merezcas, cada mañana. Eso significa que la fidelidad de Dios no quedó atrapada en tu peor día. Significa que no amaneciste fuera del alcance de la compasión divina. Significa que aunque ayer te hayas quebrado, hoy no empiezas solo. Significa que Dios no recicla misericordias viejas para ti. Te da provisión fresca, gracia fresca, sostén fresco, aliento fresco. Yo sé que hay gente que no necesita que le digan échale ganas. Necesita saber que no fue consumida. Necesita entender que aunque apenas quedó un remanente de esperanza, con ese remanente Dios puede trabajar. Mientras haya aliento, hay trato. Mientras haya una oración débil, hay posibilidad. Mientras quede una chispa, el Espíritu Santo sabe avivar fuego. Ahora, déjame ir a otro territorio crucial, los pensamientos. Porque hay lágrimas visibles y hay pensamientos invisibles que hacen más daño del que la gente imagina. Y Pablo en 2 Corintios 10:5 habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En su contexto, está hablando de derribar argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pero eso tiene una aplicación pastoral preciosa para la vida diaria. No todo pensamiento merece una silla en tu mesa interior. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes interpreta correctamente la realidad. No todo lo que temes va a ocurrir. No toda voz interna viene de Dios. Hay pensamientos que no hay que decorar, hay que arrestar. Hay ideas que no hay que alimentar, hay que someterlas a Cristo. Y aquí muchos fallan, porque se sientan a negociar con pensamientos que vienen a robarles la paz. No sirves. Todo te saldrá mal. Dios ya se cansó de ti. Tu historia terminó. Nunca vas a sanar. Todos te van a dejar. Siempre serás así. Y uno, en vez de confrontarlos con la verdad de Dios, los deja circular como si tuvieran derecho de residencia. No. Hay pensamientos que deben ser llevados cautivos
¿Cómo? Con la verdad, con la palabra, con la oración, con adoración, con ayuda sabia cuando hace falta, con confesión honesta, con decisiones concretas sobre lo que consumes, lo que repites, lo que escuchas, lo que permites que te gobierne. No estoy diciendo que todo conflicto mental se resuelve con una frase rápida. Sería irresponsable decir eso. Hay procesos emocionales profundos, hay duelos complejos, hay heridas que requieren acompañamiento pastoral, consejería seria y en algunos casos atención clínica responsable. La fe no pelea contra la sabiduría, pero sí te digo esto: ningún proceso sano puede construirse creyendo mentiras sobre Dios, sobre ti o sobre tu futuro. Por eso necesitas volver a Cristo una y otra vez. Someter a Cristo lo que piensas de tu pasado. Someter a Cristo lo que imaginas del mañana. Someter a Cristo esa voz que te acusa. Someter a Cristo ese sentimiento de condena. Someter a Cristo esa idea de que ya no puedes cambiar. Porque cuando una idea no se inclina ante Jesús, tarde o temprano intentará gobernarte como un faraón. Yo creo que mucha gente no está destruida por los hechos, sino por la interpretación constante de los hechos sin la presencia de Dios. El hecho te dolió una vez. El pensamiento desordenado te lo hace revivir 1000 veces. El evento ya terminó. La mente sin pastoreo te lo proyecta cada noche. Por eso necesitas que el Señor calme tu mente, no solo que cambie circunstancias. Porque si cambia el escenario pero no sana la mirada interior, te llevarás el caos a la próxima temporada. Y sin embargo, aún en medio de esta batalla, la Biblia nunca nos deja sin final. Nunca nos deja en la madrugada sin promesa de amanecer. Y Apocalipsis 21:4 levanta una visión gloriosa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Me conmueve profundamente que la Biblia termine hablándonos de un Dios que enjuga lágrimas, no las ridiculiza, no las ignora, no las prohíbe, las enjuga. Eso significa que el sufrimiento presente no tiene la última palabra. Eso significa que esta historia no termina en el cementerio, ni en la ansiedad, ni en la pérdida, ni en la traición, ni en el diagnóstico, ni en la culpa. Termina en la restauración total de Dios. Y quiero decir esto con mucho equilibrio: esa promesa futura no minimiza el dolor presente. Al contrario, lo dignifica. Si Dios va a enjugar toda lágrima, entonces las lágrimas importan. Si va a acabar con el dolor, entonces el dolor no es una tontería. Si va a eliminar el llanto, entonces el llanto dice la verdad acerca de un mundo caído. Pero precisamente por eso la esperanza cristiana es tan gloriosa. No consiste en negar la herida, sino en anunciar que la herida no será eterna. Tal vez hoy te toca llorar, pero no vas a llorar para siempre. Tal vez hoy te pesa la mente, pero no vivirás para siempre bajo esa opresión. Tal vez hoy no entiendes, pero no te quedarás para siempre en la niebla. Tal vez hoy sientes que perdiste mucho, pero en Cristo la pérdida no es el capítulo final. Ahora déjame aterrizar esto a la vida real, porque hay personas que necesitan escuchar el Evangelio tocar sus situaciones concretas. Si estás atravesando un duelo, quiero decirte que Dios no te apura, no te mide con reloj ajeno, no te exige una recuperación artificial. Él sabe lo que se siente cuando una silla queda vacía, cuando un teléfono ya no va a sonar, cuando la casa conserva una voz que ya no está. Y en ese proceso, el Señor puede acompañarte con una ternura que nadie más puede ofrecer. No siempre quitará el dolor de golpe, pero puede sostenerte día a día hasta que el recuerdo ya no sea un cuchillo, sino una memoria acompañada por gracia. Si estás viviendo una traición, escucha esto: lo que alguien hizo no redefine tu valor delante de Dios. No dejes que la deslealtad de otro se convierta en la identidad con la que vives. Cristo sigue diciendo que eres amado. Cristo sigue diciendo que tu historia no terminó en ese abandono. Cristo sigue teniendo futuro para quien fue herido por la infidelidad, la manipulación o la mentira. Si estás agotado mentalmente, si sientes que la cabeza no se apaga, si vives en hipervigilancia, si todo te altera, si cualquier noticia te dispara la angustia, no te condenes. Ven a Jesús. Háblale claro. Busca apoyo. Regresa a la palabra. Limita el ruido que alimenta tu ansiedad. Elige ritmos más santos. No tienes que vivir a la velocidad del caos. El reino de Dios no te empuja a correr detrás de todo. Te enseña a andar en comunión con Cristo.
Si cargas culpa, culpa real, no solo vergüenza difusa, entonces escucha el núcleo del Evangelio. En Cristo hay perdón. No tienes que pagar toda la vida por el peor capítulo de tu historia. Si te arrepientes y vienes a Él, la cruz es más grande que tu ruina. No minimizo tu pecado, no lo disfrazo, pero tampoco minimizo la sangre de Jesús. Él no vino a decorar pecadores, vino a redimirlos. Y el perdón de Dios no solo limpia el registro celestial, también empieza a desactivar la tortura interior del alma que vive acusándose sin descanso. Si vives con miedo al mañana, recuerda esto: el mañana no está en manos del miedo, está en manos de Dios. Sí habrá responsabilidades, sí tendrás que tomar decisiones, sí algunas puertas se cerrarán y otras no entenderás por qué se abren. Pero el futuro del creyente no es un territorio huérfano. El Señor ya está en el mañana al que tú todavía no llegaste. Y quizá alguien diga: todo esto suena hermoso, pero yo llevo mucho tiempo esperando. Entonces déjame hablarte con honestidad pastoral. Hay esperas largas, hay procesos que no nos gustan, hay silencios de Dios que desconciertan, pero el silencio no es ausencia. A veces el maestro guarda silencio en el examen no porque te dejó solo, sino porque está formando en ti una fe menos dependiente de las sensaciones y más arraigada en su carácter. No tires la toalla en una temporada que todavía no terminó. No declares muerto lo que Dios sigue tratando. No bautices como final lo que tal vez es poda. No tomes una noche larga como evidencia de abandono. No conviertas una herida en identidad permanente. Dios sana tus lágrimas y calma tu mente, y mientras lo hace, también te madura, te reordena, te enseña a apoyarte menos en tus fuerzas y más en su fidelidad. A veces el milagro que estás pidiendo alrededor comienza como una obra de Dios dentro. Tú estabas pidiendo que cambiara el escenario y el Señor empezó por restaurar tu interior. Tú estabas rogando que se callara la tormenta y Dios decidió primero enseñarte a dormir en la barca con Cristo. Tú querías alivio inmediato y Él comenzó a formar profundidad. Tú querías una salida rápida y Él comenzó a sembrar una paz que no depende de la rapidez de la salida. Permíteme decirte algo que tal vez sea para alguien muy específico. Deja de pelear solo con tu mente. Deja de creer que todo lo tienes que resolver en silencio. No te aísles. No te entierres vivo detrás de una sonrisa educada. Busca comunidad sana, busca oración, busca gente que ame a Cristo de verdad, busca pastoreo, busca ayuda sabia. A veces Dios calma la mente por medio de su palabra leída a solas y otras veces por medio de una voz piadosa que se sienta contigo y te recuerda lo que ya no puedes recordarte solo. No te avergüences de necesitar apoyo. La gracia de Dios no te humilla por ser humano. Y ahora, antes de terminar, quiero hablarle al corazón que se ha enfriado, al que conoce de Dios, pero se cansó de orar. Al que todavía asiste, todavía escucha, todavía cumple, pero por dentro se siente lejos. Al que tiene un lenguaje cristiano, pero un alma cansada. Al que recuerda épocas en las que lloraba en la presencia de Dios y ahora apenas puede concentrarse 2 minutos. Si ese eres tú, hoy no necesitas actuación. Necesitas volver a Cristo. No a la costumbre, no a la pose, no al personaje religioso, a Cristo. Vuelve a Cristo con tus lágrimas, vuelve a Cristo con tu mente cansada, vuelve a Cristo con tus preguntas, vuelve a Cristo con tus pecados, vuelve a Cristo con tu miedo, vuelve a Cristo con tu vergüenza, vuelve a Cristo con tu corazón roto. No esperes arreglarte para volver, vuelve y deja que Él te arregle. Porque lo extraordinario del Evangelio es que no dice sana y luego ven, dice ven y serás sanado. No dice descansa y luego acércate, dice acércate y hallarás descanso. No dice deja de llorar y entonces te recibo. Dice yo recojo tus lágrimas y me acerco a tu quebranto. Y si tú nunca has rendido tu vida al Señor, si has conocido religión pero no has conocido a Cristo, si has escuchado mensajes pero no te has entregado a Jesús, hoy puede ser el día. No necesitas un escenario perfecto. No necesitas una emoción espectacular. Necesitas reconocer que sin Él no puedes salvarte, no puedes regenerarte, no puedes darte paz eterna. Necesitas creer que Jesús murió y resucitó, que perdona al pecador arrepentido y que recibe al cansado que viene a Él. Y a los creyentes que me escuchan les digo, no normalicen vivir sin paz
cuando Cristo compró paz para ustedes. No se resignen a una mente permanentemente dominada por el terror. Peleen la buena batalla, oren, llenen la casa de palabra, abran la Biblia, adoren aún con pocas fuerzas. Vuelvan a pronunciar las promesas. Tomen cautivos los pensamientos. Echen la ansiedad sobre él. Perseveren, resistan. Y cuando no puedan más, quédense quietos delante de Dios y dejen que su paz haga guardia donde ustedes ya no pueden. Voy a terminar orando y quiero que esta oración sea tuya también. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti con el corazón abierto. Tú conoces mis lágrimas, conoces mis noches, conoces mis pensamientos, conoces mis cargas, conoces mis miedos. No te escondo nada. Hoy echo sobre ti toda mi ansiedad, porque tú tienes cuidado de mí. Sana lo que está roto en mí. Pon paz donde hubo tormenta. Ordena mi mente. Silencia la voz del temor. Rompe la mentira del abandono. Recuérdame que tú estás cerca del quebrantado. Enséñame a descansar en ti. Si he pecado, perdóname. Si me he endurecido, abrázame. Si me he cansado, sosténme. Si he perdido esperanza, vuelve a encenderla. Declaro en el nombre de Jesús que no viviré esclavo del miedo, que no seré definido por mi herida, que tu paz guardará mi corazón y mis pensamientos, y que tu fidelidad seguirá siendo nueva cada mañana sobre mi vida. Amén. Y hoy declaro sobre ti que Dios ve tus lágrimas, que no estás solo, que Cristo sigue siendo refugio, que la paz del cielo puede visitar tu mente, que el quebranto no será tu destino final, y que el Señor todavía tiene la última palabra sobre tu historia. Si esta palabra te ministró, compártela con alguien que necesite oírla, suscríbete, deja un comentario de fe y escribe con convicción: Dios sana mis lágrimas y calma mi mente.